Start anyway. ¿Les va a pedir consentimiento alguno? Bueno, eh, buenas tardes. Vamos a arrancar con este Q&A con Juanma. Adelanto, Juanma fue alumno en la materia de arquitectura que damos en la UTN ya hace 10 años, creo. Creo que fue uno de los mejores cursos que teníamos con Nico Pacerini, bueno, todos. Ahí lo conocimos, se hizo ayudante y de ahí venimos y armamos Arconf, digamos, nada, lo que nos relaciona con Juanma es tremendo, muchas bondiolas, mucha cerveza, y nada, creo que tuvimos una experiencia cortísima de trabajar juntos en PAMI, que fue increíble, y bueno, acá lo tenemos, todo un señor trabajando en Estados Unidos, así que te paso la palabra, un poco la dinámica de la charla era contarles un poco cómo de arquitecto a development manager, fue lo que charlamos, cómo se fue siendo arquitecto grosso acá en Argentina y cómo llegó a development manager en una empresa en Estados Unidos. Así que, nada, Juan, contanos un poco tu trayectoria, así que lo que quieras contar, así hasta hoy, y después sobre eso empezamos a hacer un par de preguntas más. Dale, genial. Un poco sobre mí, bueno, como bien estabas diciendo, me fui de Argentina ya hace un poquito, alrededor de 6 años más o menos. Estudié en la UTN, como Gus estaba diciendo, fui ayudante de cátedra también, tuve el lujo de poder dar algunas clases con unos grosos y aprender un montón. Y estuve también trabajando como arquitecto en Telecom Personal, más que nada como en el área de arquitectura empresarial, pero trabajando también más que nada como arquitecto más de aplicaciones cuando tenía chances. Y fue allá por el 2014, siempre tuve la idea de trabajar afuera para juntar un poco más de experiencia y irme por un tiempito, volver. Y bueno, conseguí trabajo en Nueva Zelanda, fue casi de un día para otro. Armé las valijas, me fui pensando que iba a ser una experiencia por ahí de un año, dos, como mucho, y la realidad es que no volví, más que para visitar, ver a la familia, ver a los amigos. Terminé formando familia, me casé, tuve un bebé hace 6 meses, cosas que por ahí cuando me fui eran totalmente impensadas. Eh, este, qué sé yo, es muy loco cómo se fue dando todo. Mm. Y como decía, estuve trabajando como arquitecto en Telecom. Y cuando me fui a Nueva Zelanda conseguí trabajo como senior developer. Tuve que dar un poco un step down para poder conseguir algo afuera. En realidad tampoco vine intentando mucho, fue lo que me apareció y también tenía como un poco de cagazo, digamos, como no quiero trabajar de arquitecto, como en un país nuevo, hablo inglés como puedo. Me pareció como que era demasiada responsabilidad y decidí, bueno, ir como desarrollador. Y me costó un poco al principio. Habré estado más o menos un año como senior dev. Y me costó. Fue un año de adaptación, adaptarse a una nueva cultura, adaptarse a cómo se trabajaba en otro país. Y creo que después del año fue cuando le empecé a tomar ritmo de nuevo, cuando me encontré de nuevo conmigo mismo, a enfocarme en lo que me gustaba. Y de ahí en más, fui progresando. Después del año me hicieron technical leader, tuve la suerte también de empezar a liderar un equipo. Y cuando fue mediados del año pasado, empecé ahora con este nuevo rol de ser engineer manager. Y fue un journey, fue toda una aventura. Y todas las experiencias que tuve en el pasado, que tuve en todos mis laburos, la verdad que me permitieron estar
donde estoy hoy en día. Esa Buenísimo, es un buenísimo. poco la intro. Y bueno, me fui a Nueva Zelanda y ahora estoy viviendo en Denver, Estados Unidos, desde mediados del año pasado. Sigo laburando para la misma empresa, pero bueno, ahora desde esta parte del mundo. Ok, buenísimo. ¿Cómo, digamos así rápidamente, desde el punto de vista del trabajo, ves alguna diferencia en cómo se trabaja acá en Argentina? O sea, vos venías a trabajar en empresa grande, tuviste un paso chiquito que me dijiste en una startup, que saliste corriendo, y bueno, y ese poquito tiempo que tuvimos en PAMI, creo que tu mentor te está escuchando acá, debe estar por ahí, Santi. Eh, ¿cómo ves la diferencia entre lo que hiciste Acá estoy atento? atento Sí, sí, escuchándolo. perfecto. ¿Qué diferencia ves un poco, si encontrás alguna diferencia que notás de cómo se trabaja afuera o acá? Sí, hay definitivamente un montón de diferencias, pero también estoy trabajando en empresas diferentes. Cuando trabajé, por ejemplo, como arquitecto en Telecom Personal, trabajaba en una empresa donde el área, toda la parte de sistemas, no sé cómo explicarlo, y por ahí Santi lo vas a poder explicar mejor, pero al menos como lo veía yo, nosotros brindábamos, siendo parte de la empresa, como que le brindábamos servicios a la empresa, como que no éramos como la prioridad número uno. Y hoy en día estoy trabajando en una empresa que es de producto, donde desarrollamos un producto software as a service y el arquitectura o la parte de ingeniería es como la parte más importante. Tenemos toda la atención, que por ahí antes eso era un poco diferente. Pero más allá de eso, que es un poco que, bueno, los rubros son diferentes, sí, hay muchas diferencias. Y una de las grandes diferencias, creo que al menos a mí me causó un impacto fuerte, fue que en Argentina por ahí estamos más acostumbrados a trabajar con... No hay tanta diversidad de culturas como si las hay. Cuando empecé a trabajar en Nueva Zelanda, el 50% o menos de la empresa eran kiwis, eran neozelandeses, y el resto éramos todos Bien. extranjeros de distintas partes del mundo. Y eso ya de por sí, más allá de cómo hacemos ingeniería, ya de por sí, ya cambia todo. Distintas culturas se comunican de forma diferente, hay culturas donde por ahí son más tajantes, donde van más al frente, hay culturas eh, donde por ahí, ¿cuál sería la palabra en castellano? Como que son un poco más soft, más blandos, que por ahí Sí, te quieren transmitir algo y no te lo quieren decir en la cara y dan le dan vueltas un vueltas. poco, Sí, sí. ok. Y eso cambia muchísimo. Y para mí también fue un shock. Tuve un equipo donde éramos, bueno, argentino, neozelandés, ruso, chino, ucranianos, y parecía más o menos una mesa de la ONU cuando queríamos hablar. Ya de por sí era un lío entendernos. Y por ahí alguien decía algo y alguien se sentía totalmente como, me estás atacando. Eh, y hasta que te Bien, acostumbras como es un poco. buenísimo, buenísimo. Sí, sí, vamos a algo que comentar, ya lo escuché también del Chelo. Mucha diversidad cultural que eso obviamente te aporta un montón de valores y la cultura cambia muchísimo. Con respecto a por ahí temas de cómo se ve la arquitectura adentro, o sea, acá en Argentina, y cómo es lo que ves la arquitectura afuera, o sea, qué diferencias ves? O sea, yo muchas veces veo como que arquitectura a veces en muchos lados, sobre todo en Estados Unidos, me ha tocado trabajar mucho, tiene mucho más que ver, o sea, hablan mucho más que ver por temas de infraestructura y no necesariamente todo lo que nosotros, o por lo menos evangelizamos en ARCONF, de todo lo que involucra la arquitectura, desde la organizacional, desde lo metodológico, desde la aplicación, la infra, los datos, o sea, ¿cómo es esa diferencia cuando hablas de arquitectura? ¿Qué es lo qué es lo que ves o qué notás?
En mi trabajo, cuando hablamos de arquitectura, la realidad es que hablamos de todo lo que refiere a la arquitectura en sí, no solamente a lo que es arquitectura aplicativa, pero también a lo que es la infraestructura, cómo los componentes van a ejecutar en producción. Todos los sistemas que tenemos nosotros son cloud, tenemos todo en AWS, tenemos diferentes cuentas y muchas veces pasa donde que los ingenieros se concentran en cómo crear nuevos componentes, cómo los componentes van a hablar entre sí, pero se olvidan de la parte de infraestructura en general. Y el área que tenemos nosotros de arquitectura, la verdad que es muy, muy fuerte en ese sentido y también tiene mucho, mucho peso en cuanto al delivery. No puedo dar ejemplos concretos, pero por ejemplo, tuvimos un caso reciente donde estábamos por salir a producción con un nuevo sistema en una parte del mundo que iba como a revolucionar el mercado porque todavía no estábamos en esa parte. Y uno de los arquitectos encontró que teníamos no un problema de seguridad, pero encontró que había algo como medio un code smell. Y, y teníamos, el arquitecto tiene tanto peso que pudimos incluso demorar este release hasta que pudimos arreglar todo de punta a punta. Que es algo que también me llamó la atención, que al menos en mi experiencia por ahí, en mis otros laburos por ahí no lo vi tan así. Éramos siempre los arquitectos los que teníamos que salir a convencer, salir a hablar con una persona que por ahí tenga más influencia, con algún director, y acá fue como, no, esto no cumple con los requerimientos de arquitectura que tenemos que tener, esto no puede salir a producción. Y se arregló. En 4 Ok, semanas se arregló. ok. Y pudieron conseguir la banca para hacerlo. Sí, tal cual. Ok. Ahí te hacen una pregunta que está buena, no sé si la ves ahí. ¿Ves Eh, mucho la necesidad de tener un título universitario o posgrado afuera o prima la experiencia? Sobre todo trabajando en arquitectura, quizás como dev se ve menos. Em, depende. Algunos trabajos sí, por ahí. Creo que en realidad eso depende mucho si necesitas necesitas que tu trabajo te sponsoree una visa. En ese caso, sí, te van a pedir todo, títulos, si tenés posgrado, mejor, aunque no sé si le das mucha bola a eso, para serte sincero. Si no necesitas visa y podés caer en el país donde, donde quieras, no sé si se fijan mucho. Nosotros cuando salimos a contratar, la realidad es que no nos fijamos tanto en el título. De hecho, tenemos gente que ha trabajado en otros rubros anteriormente y hasta en cierta forma eso también es prueba un poco de que no digo que sea algo totalmente bueno. Obviamente alguien que no tiene, que por ahí no estudió formalmente más allá del título, por ahí tiene algunos gaps, pero también te indica que hay alguien que el candidato por ahí tiene más, ¿cómo se llama? Como hambre de aprender, que por ahí estudió otra cosa, se dio cuenta que le apasionaba sistemas, se metió en eso, puso un montón de empuje y la realidad nosotros en particular no nos fijamos tanto en los títulos. Pero si necesitas visa, ahí sí. Che, Juanma, cosas que me quedo de contestaste, como que ves que el rol de arquitecto está bien representado, tiene el poder que tiene que tener, que quizás a veces nos pasa en algunos lugares que no es necesario acá. En el último tiempo nosotros hemos visto, y creo que gracias a un poco el laburo que hacemos en Ingenia también tiene que ver esto, que nos contratan las gerencias de arquitectura para ayudarlos, para colaborar. Así que acá ha cambiado un poco, ha tenido mucha más preponderancia en muchas de las empresas en las que trabajamos en áreas de arquitectura. Realmente quedan algunas cosas, pero bueno, está bueno esto que comentás. Y con respecto a lo que estás haciendo ahora, de lo que puedas contar, obviamente, Ujú. ¿qué arquitectura, qué tipo de producto están haciendo? ¿Qué arquitectura soporta ese producto? Y nada, de ahí vamos a ir bajando un poquito. Dale. Eh, el producto que hacemos nosotros, la empresa se llama Xero, acá creo que también vi que preguntaron algo similar, XERO.
Y es una empresa que construye un software as a service de, básicamente podríamos definirlo como productos contables, pero va más allá. Son productos que le permiten a pequeñas y medianas empresas a llevar adelante su contabilidad, a mejorar sus negocios, etc. Cosas que estamos haciendo hoy en día, ¿no? Me preguntaste algo así. Por ahí algo que sea relevante para este foro. Estamos trabajando, o sea, Xero es una empresa donde tenemos montones de sistemas. Hace 10 años el producto era uno solo, aplicación monolítica, como muchas empresas arrancan. Y hoy en día tenemos cientos y cientos de servicios que hasta cierto punto ya se está haciendo muy difícil de manejar. Y eso fue un gran challenge, porque tuvimos que cambiar un montón de cosas, las formas de pensar, de cómo distribuimos las aplicaciones, cómo las aplicaciones se conectan entre sí. Y un poco de por ahí un ejemplo más concreto. Ahora estamos con mis equipos, estamos trabajando con uno de los productos legacy y empezamos a trabajar bueno, necesitamos agregar nueva funcionalidad y algo que propusimos fue, perfecto, necesitamos agregar más funcionalidad, pero en cuanto agreguemos más funcionalidad en la plataforma legacy que tenemos, ya va a ser imposible de poder cambiar. O sea, si hay en algún momento donde podemos hacer el cambio y pasar a algo mejor, es hoy. Y eso fue algo que la verdad que lo tuvimos que armar un poco y salir a vender, de por qué tenemos que enfocarnos hoy en día a convertir este producto legacy en la nueva plataforma y empezar a trabajar desde ahí. Y la realidad es que arrancamos bien y a mitad de camino nos dimos cuenta que la cagamos. Y perdón por el lenguaje. Inglés antiguo. Por ejemplo, empezamos a trabajar con una arquitectura de microservicios y hoy por hoy cualquier blog que entres, cualquier arquitectura que tal vez más de uno acá empieza a construir es como microservicios, es el default. Como en su momento fue hacer SOA services. Y empezamos a trabajar con microservicios y nos dimos cuenta en un momento que nos estábamos chocando un poco la cabeza contra la pared. Cuando empezamos a resolver el problema, hicimos una separación de dominios en las que en un principio pensamos que era la más lógica. El proyecto fue evolucionando, empezamos a trabajar en otras iteraciones y empezamos a ver que los requerimientos empezaron a cambiar. Empezamos a ver que algunos de los assumptions que habíamos hecho en un principio no eran las assumptions correctas. Y lo que nos dimos cuenta en un momento es que la arquitectura, para hacer una parte simple, que era solamente un componente, de repente teníamos como unas cuantas APIs, todas conectadas. Donde las APIs, más que tener un sentido de negocio, parecían más que nada como repositorios a datos. Como si te dijera que tenemos que construir, no sé, un auto, y teníamos un servicio para las ruedas, un servicio para el chasis, un servicio para el motor, pero no teníamos ningún servicio que nos devuelva el auto. Y fue como, bueno, tenemos ahora que construir otro servicio para obtener estos distintos valores. Para orquestar toda la parte de orquestación, tal cual. Y después, sobre eso, y acá fue la parte donde que me llamó más la atención, había muchas decisiones que estábamos haciendo en base de facilitar el deployment, facilitar, ¿cómo sería? Como una de las justificaciones, me acuerdo que dio uno de los ingenieros fue, bueno, pero está bueno que lo hagamos así porque tenemos distintos equipos y cada equipo se puede enfocar en su microservicio, que son todos argumentos válidos, pero no empezamos a pensar cuáles son los verdaderos drivers de arquitectura. Y cuando pensamos, ¿tiene sentido que deployability sea nuestro number one driver architecture?
tiene sentido que estemos separando el dominio como lo estamos haciendo, donde si queremos tener integridad de los datos, tenemos que construir sobre eso algo mucho más complejo, con sagas o lo que sea, o cómo vamos a asegurar integridad de los datos. Y como el dominio que nosotros manejamos es muy sensible con los datos, si tu cuenta bancaria dice que tenés $100, no te podemos mostrar que tenés 0, porque fallamos en una transacción. Te tenemos que mostrar que tenés 100. O sea, la integridad es muy importante. Y lo que nos dimos cuenta es que los architecture drivers que teníamos no estaban priorizados de la forma correcta. Okay. Y eso hizo que nos tomó una semana, no fue tanto trabajo, pero tuvimos que cambiar todo lo que habíamos empezado a armar. Dijimos, no, esto no tiene sentido de armarlo así, no hay que enamorarse del nuevo chiche lindo, a esto hay que cambiarlo, no funciona. Y eso es un poco, o sea, lo estoy tratando de explicar en forma genérica, sin dar tanto detalle para no embolar a todos, pero eso fue más que nada lo que estuvimos trabajando, uno de los nuevos proyectos que estuvimos trabajando en estos últimos meses. ¿Cómo la empresa, me decís, cómo es tu equipo? ¿Cómo, más o menos cuánta gente tiene? El equipo acá en Denver no somos tantos todavía, somos alrededor de 12 personas. Sí. Y los equipos somos equipos de 5 personas por pod. Okay. Todavía estamos contratando, pero bueno, con todo el tema del coronavirus venimos un poco lento. Y perdón, ¿sobre qué me preguntaste? No, ¿cómo estaba conformado el equipo? No, está perfecto. Y sí, tenemos product owners, product manager, ingenieros, tenemos también ingenieros en quality, que ese es otro tema que también estamos reviendo y redefiniendo un poco el rol sobre cómo trabajar con Keybase. Pero básicamente esa es la estructura. Buenísimo. Y desde el punto de vista tecnológico, contaste un poco que estaban en AWS. Un poco el resto, ¿qué servicios usan en la nube? ¿Usan algo? Después usan IaaS y sobre eso montan su plataforma o meten algún servicio extra. Todo lo que te puedas imaginar lo tenemos. Okay. La realidad, ¿cuándo fue? O sea, siempre fuimos cloud. Allá por el 2016 usábamos Rackspace, teníamos, si bien es cloud, pero teníamos que nosotros mismos crear las imágenes, teníamos todos los componentes, más que nada tipo old school, deployados, como levantábamos un server y teníamos distintos componentes en esos servers. Y allá por 2016-2017 migramos todo a AWS y más que nada empezamos a utilizar EC2 instances con autoscaling groups y load balancers. Y cambió un poco también la forma en la que hacíamos deployment, empezamos a tener un componente por instancia para que sea mucho más fácil de escalar. Lo que nos estaba pasando antes es que la realidad es que no podíamos escalar, necesitábamos un servidor nuevo y nos tomaba como un mes en tener un nuevo server up and running. Migramos a AWS con EC2 y tener un server nuevo nos tomaba media hora, 45 minutos, porque todavía seguíamos con Windows Images y tardan un poco más. Pero en el último tiempo también empezamos a evolucionar un poco y hoy el nuevo default, si bien la mayoría de nuestros servicios siguen en EC2, el nuevo default es tener todo en Kubernetes. Y es lo que hoy en día para los nuevos servicios estamos utilizando. Y eso también tiene la ventaja de que tenemos la suerte de como olvidarnos un poquito de la parte de infraestructura, pero solamente un poquito. Los equipos que tenemos son totalmente autónomos, somos nosotros dueños de nuestra propia infraestructura, estamos on call y necesitamos entender qué es lo que pasa más allá del deployment, de dónde está viviendo el código, si tenés algún problema de comunicación o lo que sea. Si bien tenemos equipos de DevOps, pero nosotros tenemos las llaves de producción. Okay.
Bueno, eso es sumamente interesante y es un concepto que venimos adoptando en muchas de las compañías. Está buenísimo verlo cómo fluye y cómo lo contás naturalmente y nos cuesta bastante muchas veces posicionarlo. Pero está bueno. Desde el punto de vista de Kubernetes, vos me decís que vienen de máquinas Windows. ¿Cómo es esa transición a Kubernetes? ¿Están programando en Netcore? ¿Cómo están yendo en Kubernetes viniendo de un Microsoft Ujú. Shop, me imagino? Sí, la mayoría mayormente las tecnologías que usamos son Microsoft, pero cada equipo en definitiva puede utilizar lo que quiere. Pero la realidad es que la mayoría todavía estamos utilizando Microsoft. Y los proyectos nuevos, todo lo que estamos utilizando es .NET Core y lo podemos deployar Ok. en Linux Machine, así que no tenemos grandes problemas. Hay otro equipo, y acá no puedo contar mucho porque no soy parte de ese proyecto, pero que están viendo de cómo podemos migrar lo que hoy en día tenemos en estas Windows Images en EC2, de también poder migrarlo a Kubernetes. Eh, Ok. que es algo que si no lo podemos hacer con Windows, la realidad es que es muy costoso hacerlo porque no podemos salir a refactorizar bueno, perdón, no refactorizar, pero a arrancar y hacer de cero todos los sistemas que tenemos. Sí. Y eso todavía es un work in progress, pero ojalá que lo podamos hacer pronto. También un poco para simplificar la arquitectura en sí, como te decía, nosotros estamos on call, somos responsables de la infraestructura y tener una mezcla de hay algo que está en EC2, hay algo que está en Kubernetes, hay algo que deployamos con, no sé si por alguno está familiarizado con Octopus Deploy, algunas otras cosas las deployamos con TeamCity. Uf. A la larga es como una ensalada Mm. y en cuanto más podamos minimizar las tools que usamos, la tecnología es por el bien, por el bien de todos Sí. nosotros. Tenemos un montón, sino ahí dando Claro, vueltas. si no estás seguro que vas a pasar toda la nueva tecnología, no puedes incorporar porque se te incrementa Sí, y algunas cosas el ya costo. nos pasó que nos quedaron a medias. Claro, sí, Empezamos es típico. migraciones y sí, tenemos, sí. Y cambió la prioridad y perdiste. Mira, ahí te hicieron un par de preguntas que están buenas, tratamos de A responder ver, un poco todas. De Andrés, la limitación para trabajar como developer afuera, me imagino que debe ser más por un tema migratorio que por un tema de empresa, pero nada, contesta la voz. no encuentro la pregunta. Una de Javier Guerrero, después de la ¿Hay del... limitaciones con respecto a la edad para trabajar como developer afuera? No. No, bueno, contesto en base a mi experiencia, no sé por ahí en otros Sí, no, lados, obvio. no, cuando nosotros entrevistamos, la verdad que ni ponen en los CVs tampoco la edad ni nada, por ahí podés inferir en base a la experiencia, pero no hay limitaciones. De nuevo, Chelo eso, o Pablo si quieren contestar del lado de Australia o de Alemania, pero sí cambia, digo, pero el Yo tema puedo es hablar que de Europa y no, por lo sí, menos acá no, la edad no cuenta buenísimo. para nada. depende, creo que mucho del tema de visas. Si hay alguien que quiere, Claro, por ejemplo, en Nueva Zelanda, si querés ir a trabajar allá y no tenés sponsor de trabajo, podés sacar una working holiday, pero necesitas tener, creo que hay menos de 30 años, creo que es algo así. Pero para el trabajo en sí, si la empresa te da el sponsor, no hay ningún problema. buenísimo. Próxima, algo Eh, de QA. mencionaste el tema de que están repasando cómo trabajar con los ingenieros de Cuba. ¿Puedes contar algo más de eso? Uf, sí, es una conversación que vengo teniendo hace por lo menos un año y es una de las más difíciles que me encontré en la carrera. No sé por qué. Más difícil que vender a arquitectura. Eh, la razón por la cual estamos repasando el rol es porque, como bien mencioné un poco, somos teams autónomos, somos cross-functional teams, y la realidad es que tener la mentalidad de tener desarrollo, QA, desarrollamos algo, el desarrollador se lo pasa al tester, el tester lo prueba y una falla se lo pasa de nuevo al desarrollo, se genera mucho waste. Es un proceso lento, no funciona. Y uno de los valores que nosotros tenemos en la empresa es ownership. Y algo que me gusta de esta empresa es que todos los values de la compañía, la verdad es que los utilizamos en el día a día. Y el value que tenemos de ownership, lo que
pretendemos que nosotros somos dueños de lo que hacemos. Si hay un desarrollador que está haciendo un feature o lo que sea, el desarrollador tiene que entender el requerimiento, tienen que entender por qué lo está haciendo, tiene que saber cómo probarlo, tiene que saber si está funcionando, tiene que saber monitorearlo en producción y tiene que saber cómo hacer un rollback o qué va a pasar si explota prod. Y eso es uno de los factores. El otro factor, como estaba explicando y en la charla anterior, le damos mucha importancia al testing. Y le damos mucha importancia a lo que es testing automático. Hoy en día, con todas las herramientas que tenemos, tener testing manual, la verdad que es un proceso lento. Nosotros lo que queremos hacer es mergear a master y te fuiste a producción. Te fuiste a producción, maybe, tal vez detrás de un feature flag, lo que sea, pero fuiste a prod. Y si necesitamos tener una prueba manual en producción, para el momento en que encontramos el error va a ser tarde. Queremos encontrar los errores y cuanto antes y queremos minimizar el feedback loop. Y muchas veces el rol de QA viene un poco más del área tradicional, donde por ahí el testing era un poco más manual o por ahí donde se limitaban un poco más a testing a través de scripting, como a testear la UI a través de Selenium, que no está mal, pero sigue sin ser lo suficientemente rápido como queremos. Y lo que estamos utilizando ya de hace un tiempo, y la verdad que nos fue muy bien, fue minimizar el testing manual a 0 en lo posible. Lo que voy a decir ahora puede llegar a ser un poco controversial, pero también repasar cuándo realmente necesitamos un unit test, y por ahí eso puedo extender un poco más, y concentrarnos más en lo que son test de componentes. Y, por ejemplo, si estamos trabajando en una nueva API, polémico lo del unit test. Voy a extender en eso un poco más. Todavía creo que se bajó Nico, si no, falta la ayuda, Nico. Quiero extender porque no quiero que se malinterprete. Pero trabajamos mucho en lo que son los test de componente. Y la realidad es que tenemos un montón de tests que están testeando nuestras APIs, donde testeamos nuestros contratos y sabemos que para este input estamos esperando este output. Y uno de los problemas que tenemos es que no todos los QAs están preparados para hacer eso. El rol de QA, como lo vemos nosotros hoy en día, en Xero, es más que nada, o un rol mucho más cercano al developer, pero que tenga más más un pensamiento de tester, donde por ahí puedan pensar en más escenarios, pero que los pueda desarrollar. En los límites. ¿Cómo? En los límites. O sea, sí. Bueno, sí, la visión del tester. Sí, exactamente. O para los que no tienen por ahí los skills de poder codear o que no se sientan como que es algo que realmente les guste, porque en definitiva les tiene que gustar, el perfil del QA está como más perfilado del lado más de producto, como más un quality coach, como alguien que se pueda sentar con un desarrollador y que antes de tener algo en producción o antes de que algo esté como en testing y digamos, encontré este error, ayudar al developer de antemano, de poder ayudar al developer a pensar en más casos de prueba, a pensar en estos casos límites, y que a su vez el desarrollador pueda tomar conciencia de, ok, es verdad, me está faltando esto, no tuve en cuenta esto otro, ahora que sé cómo esto podría llegar a ser probado, ya lo tengo en cuenta y lo pueden desarrollar en primera instancia de la forma correcta, en vez de estar pasando de testing a development. Y haciendo un paréntesis un poco lo que dije de los unit test, y me paro ahí de manos, pero algo que nos pasó, y creo que no somos los únicos, pero un buen ejemplo, uno de mis equipos esto ya fue hace unos años, hacíamos un refactor, el refactor literalmente nos llevaba 10 minutos,
y estábamos de 4 a 6 horas arreglando todos los tests. Y era como, ¿por qué vamos tan lento? Me puse a mirar un poco, a ver por qué teníamos esa lentitud de alguna forma. Y había un montón de tests que estaban hechos solamente por la necesidad o por el criterio del ingeniero que lo estaba haciendo de tener el test. Y por ahí nos pusimos a ver uno de los unit tests, y era un test que la verdad no hacía nada. Llamaba a otra clase, y llamaba a otro objeto, y por el solo hecho de llamar a otro objeto, necesitaba tener 5 mocks diferentes. El refactor era cambiar el signature de uno de los métodos, teníamos que salir a refactorizar todos los mocks. Y leer esos tests eran tan engorrosos que al final de cuentas ni el test se entendía, qué es lo que el developer trataba de solucionar. Y lo que hicimos fue, sacamos los unit tests que no estaban agregando valor, y nos empezamos a concentrar en unit testing, pero unit testing tomando unit no como un método, pero tomando unit como cuál es la funcionalidad, cuál es el system under test que queremos probar en este método. Y así fue como empezamos a evolucionar y terminamos en estos test de componente que venía diciendo, donde empezábamos a probar directamente los endpoints en las API. Si queremos ir y hacer un refactor, lo hacíamos, corríamos los tests, vemos que no rompimos los contratos, o sea, no tenemos ningún breaking change y estábamos todos felices. Ahora hay todavía un montón de unit tests que por supuesto los dejamos, donde por ahí lo que estábamos testeando es un proceso un poco más complejo, donde era un proceso con bastante lógica de negocio, y obviamente que es mucho más fácil tener unit tests para esos casos que test de componente. Obviamente, por eso, no me malinterpreten, no digo que los unit tests son malos, don't quote me on that, pero en nuestra experiencia en los proyectos con los que nosotros manejamos, la verdad que al final de cuentas nos terminó siendo mucho más útil y poder ir a avanzar de una forma más agile de esta forma. Y poder incrementar el feedback loop. A ver, igual está bueno, está buenísimo lo que contás, porque realmente. Ahí dijiste algo muy, muy, muy tangencial. Igual ahora vamos a las preguntas que te hicieron, pero hablaste de feature flags. ¿Qué están usando para feature flag? ¿Alguna herramienta tipo Split.io o a mano? Nuestro primer feature flag fue in-house. O sea, fue un sistema que desarrollamos nosotros acá adentro. Y la verdad que fue bastante útil en un principio, pero al final tuvimos un problema que no tenía el SLO no era el ideal, los Server Level Objectives. Y en definitiva, por ahí era un poco como propenso a errores. Y en definitiva, hay veces donde abrir la billetera termina siendo más barato que desarrollar algo in-house. Especialmente para estas cosas que por ahí no es el centro de nuestro negocio. Podemos tener un equipo desarrollando algo que va a hacer que las acciones de la empresa suban y van a estar todos felices. Y el feature flag era algo que podíamos tener alguna otra empresa que se dedicara totalmente a ese problema y que lo solucione mejor que nosotros. Y hoy en día estamos migrando a este nuevo sistema que me estoy tratando de acordar el nombre. ¿Cuál? Split.io. No es Split.io. Ya me va a venir en algún momento y espero que sea antes de... Ok, no hay problema. Hay un par de herramientas de feature flagging. Launch Darkly. Ahí está. Launch Darkly, está bueno el nombre. Suena lógico. Y yo creo que es parte. Mira, boludo, lograste que se vuelva Pablito a Arconf. Ahora lo veo a Cristian Ríos, digamos, estamos volviendo todos. Acá Pablito prometió una pregunta picante, pero bueno, vamos a ver qué sigue. Che, ahí hablan un poco de lambdas. ¿Están usando lambdas? Ahí vi también, ahí paso a esa pregunta, vi que me preguntaron feature flag Inés, así puedo cerrar ese tema. Feature flag
Es básicamente, imagínate como si fuese un switch, es un servicio que te va a devolver true o false. Por ejemplo, Facebook, que cada tanto prueba con distintas UIs y te va a decir, es un servicio donde vos le vas a decir, Gustavo Bray, ¿es parte de este A/B testing? ¿Sí o no? Si la respuesta es sí, le vas a mostrar Facebook con el tag team y si es no, te va a mostrar Facebook como te lo suele mostrar. Es súper sencillo, pero lo que te deja hacer es poder agregar valor incremental en lo que estás desarrollando sin tener el producto terminado. Lo que nosotros hacemos, tenemos usuarios de prueba que están en un feature flag y podemos hacer deployment de código que no está terminado, por ahí tenemos un botón ahí que no hace nada y no le termina impactando al usuario, pero podemos salir y probarlo en producción. Buenísimo, buenísimo. Está bueno y agrego que se usa mucho feature flagging también como para minimizar el impacto, aparte, también la performance. Vos salís con un segmento chico, ves el impacto y después lo vas incrementando. Y Sí. vamos a ver si conseguimos a Pato Echagüe, que también es uno de los chicos también del grupo, un poco dio clase de arquitectura también con nosotros y tiene una empresa que se dedica solo a eso, ya levantó varios palos en Estados Unidos, la verdad que pide muy grosso y está bueno cómo lo encararon. A ver si el próximo meetup lo pedimos a Pato que nos cuente un poquito más de lo que es feature flagging y muestre su producto, que está bastante bueno. Sí, y para hacer... el otro? Para lo que vos dijiste también es como lo estamos utilizando nosotros. Podemos darnos el lujo de salir a producción si es algo que tiene un poco de riesgo y probarlo con determinados usuarios, segmentar las regiones, es decir, esto va a estar para Estados Unidos, para UK, para New Zealand y después lo haremos para el resto del mundo. Y en vez de, si nos llega un ticket, nos llegarán algunos pocos en vez de que nos lleguen cientos o miles. Perfecto. ¿Querés pasar a la pregunta de Landas? Dale, a ver. Espera que la encuentre. O si la encontraste y la querés leer, ¿dónde está la? No, a ver si lo que pregunta es un poco si han usado algo de serverless en general y cómo manejan el vendor lock-in en caso de que lo usen. Sí, tenemos, o sea, estamos prácticamente casados con AWS, usamos todos sus servicios. Tenemos Lambdas, sí, no para muchas cosas, pero donde por ahí son servicios donde, por ejemplo, subiste una foto y necesitamos recalcular el sizing y guardarlo en un different storage. Por ahí para esas cosas que son un poquito más triviales y no tan importantes, sí, usamos Lambdas. La mayoría, creo que hoy en día estamos usando, digo creo porque no hay nadie en mi equipo que hoy en día esté usando Lambdas, pero lo estamos utilizando con .NET Core. Ahora, ¿por qué todavía por algunas cosas no estamos utilizando Lambdas? O en general cualquier otra tecnología. Tenemos un concepto, es solamente un concepto que nosotros le llamamos, ¿cómo le llamamos? Se me fue la palabra ahora. Se me fue la palabra. Decir en inglés. Vamos a decirlo, tenemos un cierto innovation budget, ahí me vino en inglés. Tenemos como un innovation budget, que no es ningún budget real, pero es como una forma que nosotros nos imponemos para decir, si ya estamos innovando en ciertas cosas, si tenemos ese budget para innovar en ciertas otras. Si salimos all in y ponemos todas nuestras fichas y jugamos todas nuestras fichas y nos va mal con esa innovación, seguramente pongamos en riesgo el proyecto y no, estemos en problemas. Ahora empezamos un proyecto nuevo y lo que vamos a pensar es dónde vamos a usar nuestro innovation budget. Kubernetes para nosotros todavía es algo nuevo y la realidad es que tuvimos que invertir un montón de tiempo porque no es que cada equipo tiene su propia infraestructura, tenemos todas las VPCs que ya tenemos de la empresa, tenemos un montón de security reviews, tenemos un montón de flojo
Estamos usando Kubernetes, Pablito, no te enojes. Pero en este nuevo proyecto que arrancamos fue, bueno, Kubernetes va a ser nuestro innovation. Es algo nuevo, todavía no tenemos un montón de knowledge en esa parte. Como decía, nosotros somos los que somos dueños de producción. Si hay algún problema que pasa en pro, tenemos que ser capaces de identificar el error, arreglarlo, etc. ¿Podemos darnos el lujo de agregar algo más? Y es una pregunta que nosotros hacemos nosotros mismos, y a veces la respuesta es sí, a veces la respuesta es no. Y en este equipo en el que hubo algunos APIs donde dijimos, bueno, esto lo podemos hacer con un Lambda, que era para un worker, básicamente, que tenía que procesar algunos datos, pero cuando empezamos a hablar del concepto de Innovation Budget, el mismo equipo fue el que dijo, la realidad, Juan, es que ya estamos innovando suficiente con esto, por ahí nos conviene esperar. Vamos a esperar y por ahí la próxima nos ponemos con Lambda. Porque si hay algo que no funciona con Kubernetes, hay algo que no funciona con Lambda, hay algo que después necesitamos falla en producción y no tenemos el know-how, todo el equipo no tiene el know-how de cómo hacerlo, estamos en problemas. Pero eso fue un poco la respuesta larga. Sí, la respuesta corta sería sí, tenemos algunas lambdas dando vueltas por ahí. Okay, y este tema de, como te decían, del vendor lock-in, ya están jugadísimos, no le prestan mucha atención a eso. Esa es una excelentísima pregunta. Yo creo, no creo que estemos jugadísimos, o mejor dicho, no es que no le prestamos atención, pero estamos un poco casados con AWS. O sea, si hoy en día tenemos que salir y cambiar toda la infraestructura, es un montón de trabajo el que tenemos que hacer. Tenemos un montón de herramientas que nos abstraen de cómo hacemos los deployments en AWS, que potencialmente si hay un equipo que por un largo tiempo se dedica a, como Nico estaba hablando antes, de tener, bueno, estas interfaces, sería bueno desconectar a un lado y conectar a otro. En teoría se podía hacer, en la práctica creo que podría llegar a ser un poquito doloroso. Tenemos cientos de sistemas. Buenísimo, buenísimo. Bueno, la verdad que súper cómodo, pero súper buenísima. A mí me encantó la respuesta. A ver si hay alguna otra pregunta más, si no seguimos con un poco el script que tengo yo armado acá. A ver, estoy scrolleando para arriba a ver si me faltó alguna. Sí, quedó alguna. ¿Quiere decir que mi prueba test string is empty return true empty string no sirve? Posiblemente no sirva, pero por ahí es buena. ¿Qué te iba a decir? Sí, fue buena esa pregunta. Sí, acá ya tuiteamos desde ARConf que decís que no se haga unit test, que no se haga TDD y que Nico se la come, pero bueno. No, todo lo que dijo Nico aplica. Es un crack, tiene que ser, olvidate. No, bueno, a ver, una pregunta que tenía, a ver, dado que estamos todos acá y digamos, te vemos a vos el crecimiento y las cosas que nos contás, que la verdad están buenísimas. Estoy acá, Nico. Estás acá todavía, Nico. ¿Viste? Fue Juanma que dijo todo esto. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué valorás de tu formación, de tu grupo, no sé, de lo que creciste acá en Argentina hasta los 27, 28, imagino que te fuiste? ¿Dónde ves ese potencial de lo que se hace acá en Argentina, que sabemos que tenemos esas cosas que hacemos mucho, atamos a veces cosas, digamos, con alambre, pero a su vez hay una pasión un poco así, ¿qué ves de distinto distintivo por ahí no quiero decir del argentino, sino de lo que pasa por ahí en la cultura de la Argentina, o sea, y pensar en todo tu contexto, o sea, en la universidad, en tus trabajos, en tu grupo bueno, lo que fue tu vida acá con ARConf también, como que todo lo que vos fuiste uno de los creadores de ARConf, así que digamos como que tenés claro lo que está pasando acá, que como bueno y malo, ¿no? Puede haber muchas cosas malas que hacemos acá, pero que nos sirva de lo que estamos acá,
arquitectos, developers, gerentes, lo que sea. Todavía me acuerdo la charla con Fernet donde elegimos el nombre de ArcConf. ¿Qué? Todavía me acuerdo de la Con charla con Fernet, Fernet sí. cuando elegimos el nombre de ArcConf. Sí. Me preguntaste una pregunta que abarca un montón. A ver, Sí. primero el tema del atado con alambre. Creo que eso es algo que está muy en nosotros los argentinos, en atar cosas con alambre. Y eso es nuestra salvación y es nuestra perdición al mismo tiempo un poco. Hay momentos donde atarlo con alambre te recontra sirve y el tener una cultura de tenés que solucionar un problema, lo ataste con alambre y funcionó y lo sacaste andando y no te ahogaste en un vaso de agua, te va a sacar adelante. Y creo que eso un poco, creo haberlo hablado con Diego también, esto para los que conocen acá, Diego también, arquitecto, que estamos también trabajando juntos justamente en esta empresa. Lo charlamos alguna vez y creo que eso es un beneficio que Diego tenemos. que era argentino. Diego del Yerro. Ah, Dieguito está ahí con vos también. Dieguito. Laburamos Wow, juntos. boludo. Volvimos a Sí. trabajar juntos después de Telecom Personal. No me lo puedo sacar de encima, Dieguito. Exactamente. Sí, tuvo un poco que ver que vos y que Diego estén haya estado en personal. Ahora que me recuerdo. Y como decía, el hecho de saber cuándo hay algo que lo podés atar con alambre, creo que sirve mucho. Pero también nos juega un poco en contra. Hay veces donde por ahí un poco como para buscar el atajo, la respuesta fácil, por default tenemos la tendencia de salir y atarlo con alambre. Y hay veces, y principalmente me pasó más que nada trabajando en Nueva Zelanda, donde a veces atarlo con alambre no está bien. Y atarlo con alambre implica también que algo te va a estallar en la cara en algún futuro. O sea, lo estoy explicando un poco de forma media vaga, no sé cómo ejemplificarlo mejor, pero lo veo como un beneficio y también un poco como una contra que tenemos. Y me preguntaste también como qué fue lo que más me marcó, o lo que más aprendí, o lo que más me sirvió, algo así, ¿no? Sí. Estando en Argentina. Creo Y tu que formación fue un poco acá, digamos, creo que. sí, mi formación fue toda ahí. Sí. Y la realidad, no porque me estés preguntando vos, pero sí tengo que destacar qué fue el antes y después que me permitió formarme en mi carrera, fue, bueno, haber cursado en la UTN, pero haber cursado la materia de arquitectura con Gus y otros muchachos que están acá. Para mí me abrió la cabeza un montón, aprendí un montón de conceptos, aprendí un montón de conceptos como arquitecturas de integración, quality attributes, cosas que para mí a esa edad todavía no estaba muy empapado, los veía muy por arriba o no los veía para nada. Y lo que me di cuenta, y tuve este realization hace poquito, de hecho le mandé un mensaje a los muchachos, hoy en día me sigue pasando que sigo teniendo conversaciones con ingenieros con muchos años de experiencia, pero que no tienen por ahí lo básico. Donde por ahí te definen una arquitectura que en papel está buenísima, pero como estaba comentando antes, cuando hay que hablar de los drivers de arquitectura, no pueden mencionar cuáles son los drivers de arquitectura o definir el razonamiento de por qué lo están haciendo como lo están haciendo. Cuando empezás a preguntar, bueno, pero ¿por qué así? No pueden dar, a veces no te pueden dar muchas respuestas. Y también trabajo con muchos ingenieros que por ahí tengo una relación más que nada como de mentor o coaching, donde me hacen preguntas, bueno, quiero mejorar en este aspecto, siento que por ahí no puedo comunicarme de la forma correcta, y cuando me pongo a hablar me doy cuenta que por ahí no tienen el concepto de, no sé, patrones de diseño o de TDD, como contaba Nico antes, o no tienen el concepto de UML, cosas que por ahí para la mayoría de nosotros que lo vimos en la facultad y por ahí son cosas que en su momento no resultaron un embole, pero la realidad es que sirven. Y hay mucha gente que por ahí estudió Computer Science 3 años y se enfocaron más en tecnologías, pero las tecnologías cambian, pero las foundations son las mismas de hace muchísimos, muchísimos años.
Object Oriented Programming no cambió mucho. Los principios son los mismos. Y lo que noto es que por ahí hay algunos ingenieros, no todos, estoy haciendo una generalización, pero a algunos ingenieros por ahí les falta un poco de estos foundations. Y el hecho de haber tenido la oportunidad de tener una formación bien sólida y haber cursado a PIT y tener, bueno, conocimientos de arquitectura que no los hubiese, creo, tenido de otra forma, me permitió hoy en día, creo que estar en donde estoy. Y si bien hoy en día mi rol no es de arquitecto en mi título formal, la realidad es que no tenemos un arquitecto acá en Denver, todavía no estamos contratando gente y el rol de arquitecto es un poco, lo estoy ejecutando yo, básicamente. Y nada, creo que tener estos conocimientos te ayuda a poder tener un montón de conversaciones y que de otra forma no podría tener. Ok. Bueno, buenísima la respuesta, gracias por el feedback. La verdad que, nada, de conocerte, desde el momento que te conocí hasta hoy lo que has crecido es increíble y nada, digamos, como todos, o sea, todos los que han pasado y nada, están hoy donde están, es una cosa tremenda y se siente uno se siente orgulloso, pero en realidad nada, somos todos colegas y está buenísimo, siempre tengo una frase cabecera que es, juntate con gente que sea mejor que vos, y bueno, en tu caso fue igual, o sea, fue así, y nada, todos los que estamos acá, Nico, Santi, Diego, Pablito, Diego, todos siempre hicimos lo mismo, así que eso es increíble la red. Ahí, antes de la pregunta de cierre, te hice una pregunta que estuvo buena, te la hizo Chris, eh, tema de, dado que están basados en tecnología de Microsoft, digamos, ¿por qué AWS y no Azure? Digo, a ver si tuvieron que hacer esa pregunta o simplemente nada. Me imagino que arrancaron temprano con la nube y Azure no estaba maduro, no sé. Está la cosa Sí, de... esta es una pregunta que tenemos muy seguido y no sé si tengo, la realidad es que no sé si tengo una muy buena respuesta para eso. Creo que fue más que nada por una cuestión de maduración y AWS la realidad es que nos brindaba todo lo que necesitamos y la realidad es que si bien hoy en día la verdad que están utilizando mayormente .NET, no implica no poder utilizar AWS, no es que por ahí algunas SDK son por ahí un poquito más engorrosas de utilizar, pero al final de cuentas es lo mismo, al menos en mi visión. Por ahí alguna otra persona que trabaje conmigo te podrá dar una explicación un poco mejor de la que estoy dando, pero sí, no recuerdo principalmente el por qué. Esto fue algo que si bien migramos allá por 2016, creo que se venía manejando hace mucho tiempo y me parece que fue más que nada por una cuestión de servicios y creo que la otra muy importante también es una cuestión comercial. Creo que al final de cuentas también depende de quién te haga el mejor contrato para estas cosas. Cuando mueves toda la infraestructura, creo que es un número importante. Buenísimo. La última pregunta que me parece está buena, un poco, ¿qué te depara el futuro, digamos? ¿En qué estás pensando? ¿Tenés algo en mente, algo que quieras compartir, digamos? Nada, digamos, sabemos que estás armando el equipo ahí, está todo bien, pero digo, digamos, ¿te ves de acá? ¿Dónde te ves acá 3 años? ¿Te ves en Marte, trabajando con Elon Musk? Es una muy buena pregunta, la verdad no tengo mucha idea. Si es algo, creo que es algo que nos pasa por ahí. Marce, me encantaría también En tres escuchar años así si te querés pasa a estar vos, pero. durmiendo, querés estar ¿Eh? durmiendo, querés dormir bien y de quemarse. Digo. Ah, a mí lo que me pasa es que desde que me fui me es muy difícil poder imaginarme de acá a los próximos 2 años. Todos los años desde que me fui fueron totalmente diferentes por el motivo que sea. Hoy, la realidad, si me preguntás, no lo sé. Estoy aprendiendo mucho en el rol en el que estoy aprendiendo, tengo el lujo de poder seguir estando muy atado a la parte técnica de arquitectura, si bien el rol de ingeniero manager hace que tenga que enfocarme más en la parte de equipos, más en soft skills, pero tengo la ventaja de todavía poder enfocarme en estas cuestiones de arquitectura.
Pero la verdad, como me veo de acá a 2 años, no sé, me encantaría seguir progresando en lo que estoy haciendo, poder seguir teniendo más skills, pero es una muy buena pregunta que todavía no la tengo muy en clara. Y todo el tema también, ella es un poco más personal, pero todo el tema del coronavirus hace que nos pongamos a replantear un montón de cosas, de qué tipo de vida queremos en el futuro, si vamos a seguir acá, si nos vamos a mudar a algún lado. Estamos pensando tal vez la idea de mudarnos a otra parte para estar más cerca de la familia. Acá estamos solos, nosotros con mi esposa y nuestro bebé. Y eso hace que también necesita aprender un poco más de cómo manejar equipos de formas remotas, cómo ser eficientes y cómo ser eficientes a la distancia, de cómo poder ser un multiplicador en el equipo sin necesariamente estar ahí, no ser la persona que tiene todas las respuestas, no ser la persona que tiene que estar físicamente presente, pero que pueda ayudar a otras personas en el equipo a crecer para que en definitiva todo ese conocimiento y ese expertise esté distribuido en todas las personas. Y eso es un poco en lo que me estoy enfocando hoy en día, de ser un poco lo que el criterio que nosotros tenemos es volvernos redundantes en el buen sentido, no porque queramos que nos echen, pero poder tener un equipo donde si vos no estás presente, el equipo esté aceitado y pueda seguir funcionando. Y si eso pasa, quiere decir que ya estás listo para el próximo challenge. Y eso es un poco lo que hoy tengo en la cabeza. Pero en cuanto, más allá de eso, qué rol me gustaría tener o qué me gustaría enfocarme, todavía no lo tengo muy, muy claro. Creo que estoy un poco viendo dónde me lleva todo. Acá te escucho y aparte de nada, me encanta. Me imagino que Santi se está cayendo un lagrimón, pero la realidad es que nada, te escucho hoy y te escucho a los 23 años Estoy diciendo muteado porque exactamente estoy lo mismo. llorando. Claro. Seguro que digo, le escucho a Juanma diciendo que dice y él dice exactamente lo mismo hace 10 años y es lo que te da esa opción y ese nerd que llevas adentro increíble que nada, ya te llevó donde estás. Así que bueno, creo que no sé si tenemos alguna pregunta más, pero la verdad que nada, gracias por el tiempo, Juanma. Me encantó, a mí me sirvió un montón personalmente, estimo que al resto lo mismo. Así que no sé si querés darle un cierre a algo, si no, cortamos acá la grabación. Dale, muchísimas gracias, Gus, por la invitación y como les decía antes, la verdad que me pone muy contento volver a ser parte de ARCONF, aunque sea a la distancia. Cada vez que hablan de tener algún meetup o de alguna nueva conferencia, de estar en el otro lado del mundo y querer sentir, cómo me gustaría participar o estar ahí, siento que me la pierdo y creo que todo esto que está pasando en el mundo también de alguna forma nos ayuda también a estar un poco más cerca y la verdad que estoy re contento de haber participado. No sé si lo que habré contado servirá o no, si hay alguien que después quiera hacerme más preguntas, que si quieren agregarme a LinkedIn y preguntarme ahí, no hay problema. No tengo ninguna slide para poner mis contactos, pero Gus, vos pusiste ahí ¿cómo se llama? El LinkedIn, el link de esta charla, así que si alguno quiere agregarme y preguntarme algo, no hay problema. Sí, yo te pongo el contacto tuyo en el recording, así después lo subo. Dale, genial. Y nada, eso, mil gracias por invitarme. La verdad que veo muchas caras acá que no veía hace muchos años, como Marce, Eric, la verdad que... Nico apareció ahí, no sabía que estaba. El tester. Me pone muy contento ver viejas caras conocidas. Bueno, corto la transmisión.